fin con Isidoro Buñicki, periodista e historiador argentino, radicado en Israel desde hace muchos años, desde principios del nuevo siglo, en la cálida ciudad de Beersheba. Él es uno de los colaboradores principales del sitio porisrael.org, uno de los sitios grandes de la Torá. Gracias, Isidoro, por estar hoy día con nosotros. Les comento que Isidoro va a ser nuestro comentarista de las noticias más relevantes de lo que está aconteciendo en Israel. La idea es, queremos centralizar la información, queremos que en un solo lugar ustedes puedan encontrar la información de Israel y del mundo judío, pero desde Israel, por todas las diferencias que se producen y las tergiversaciones de los medios de comunicación, donde muchas veces los que vivimos en Israel nos cuesta creer lo que se comenta porque no coincide para nada con la realidad que vivimos. Israel, te cedo la palabra. ¿Cuál dirías tú que es una de las noticias o la noticia más relevante de lo que ha acontecido estos últimos días? Bueno, estuve viendo el video de estos artistas chilenos hablando del despojo a los palestinos, manifestaciones en todo el mundo contra lo que ellos llaman la anexión de Cisjordania, también protestas de la Unión Europea, protestas del Vaticano. El nefasto doctor Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi, decía: miente, miente, que algo quedará. ¿Qué tiene que ver esto? Muy simple. Primeramente, desde hace 71 años se ha ido creando una narrativa del pobre pueblo palestino despojado de sus tierras, el pobre pueblo palestino que fue el habitante original de estas tierras desde siglos y siglos, o sea, desde la época prehistórica. Viene uno de ellos a decir que su familia vivió en Jericó desde hace 10.000 años, cuando se sabe que el pueblo palestino fue creado en 1964 por Gamal Abdel Nasser, junto con un libanés llamado Ahmed Suheiri y un egipcio llamado Yasser Arafat. Pero no nos vayamos tanto del tema. Ahora van agregando otra narrativa, que Israel quiere anexar todo Cisjordania, quiere expulsar a los pobres palestinos de los territorios que les pertenecen ancestralmente, que Israel no hace caso de las leyes internacionales, que tiene que terminar la ocupación. Vamos a desgranar un poco esto. Primeramente, que no hay ninguna ocupación. ¿Qué es, según la ley internacional, ocupación? Cuando en una guerra un país invade a otro país y le arrebata territorios. Ocupación fue, por ejemplo, la invasión alemana de Polonia, de Francia, que ocuparon países, fueron tierra ocupada. Pero acá, ¿qué pasó en lo que llaman Cisjordania, que es en realidad Judea y Samaria? 1948, guerra de independencia de Israel, el ejército jordano toma militarmente la zona de Judea y Samaria, destruyendo una serie de kibutzim, el Gush Etzion, toma la ciudad oriental de Jerusalén, expulsando a los judíos que vivían ahí desde siglos,
y pone ese territorio bajo administración militar. O sea, no anexó el territorio, sino lo tuvo bajo control militar, bajo gobierno militar. En 1967 estalla la Guerra de los 6 días, Israel retoma esos territorios, también los pone bajo administración militar. Cuando firma el pacto de paz con Jordania, Israel ofrece devolverle todos los territorios de lo que sería la autoridad, actualmente la autoridad palestina. ¿Cuál es la respuesta de Hussein de Jordania? No quiero ese territorio, renuncio a cualquier reclamo sobre él, y es más, le quitó la ciudadanía jordana a los árabes que vivían en el lugar. O sea, tampoco hubo una ocupación. Se terminó un gobierno militar y viene otro gobierno militar, el de Israel. Llegan los acuerdos de Oslo, firmados con el aval de las Naciones Unidas y con el respaldo de la Federación Rusa y los Estados Unidos. El firmante, acá hay un detalle bastante interesante. ¿Quién fue el firmante por el lado palestino? El señor Mahmoud Abbas. Él firmó los acuerdos de Oslo. En esos acuerdos se determina que el área llamada Cisjordania, que es Judea y Samaria, se iba a dividir en 3 zonas. La zona A, bajo dominio palestino, bajo gobierno palestino. La zona B, gobierno conjunto hasta que se establecieran las fronteras definitivas. El área C, para Israel. Por supuesto que había que negociar. Una de las condiciones de los acuerdos de Oslo era negociar, no tomar pasos unilaterales. Los palestinos siempre se negaron a negociar. Siempre se negaron a negociar y dieron pasos unilaterales. Ahora, ¿qué pasa? Había que poner fin a esta situación. Más de 400.000 israelíes están en el limbo. Israel iba a aplicar la soberanía sobre un sector del área C que le corresponde, que es donde están todos los grandes asentamientos, llamémoslos así, Ariel, Male Adumim, etcétera, etcétera. Y ahí la gran explosión. Los palestinos empezaron con su mentira, que Israel quiere anexar toda Cisjordania. Ahora bien, para que esas mentiras tengan impacto, tiene que existir grupos que yo llamo de idiotas útiles, que se dejan engañar y salen a atacar sin tener la más mínima idea de la realidad, como ese video de los artistas chilenos, que no tienen la más mínima idea, simplemente se están guiando por la propaganda de los grupos palestinos que hay en Chile y la propaganda de los grupos palestinos de todo el mundo, que mienten descaradamente. Y por supuesto la Unión Europea les cree, y por supuesto el Vaticano les cree, y por supuesto la OEA les cree, todos les creen. Pero en los papeles nadie se preocupa por verificar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Israel tiene que anexar los bloques de asentamientos que le corresponden, según los acuerdos de Oslo, por estar ubicados en el área C. Israel lo único que hace es cumplir con la ley internacional. Ahora, ¿alguien va a obligar a los palestinos a cumplir la ley internacional? No. No. ¿Por qué? Porque para Europa es más cómodo, por ejemplo, seguir enviando dinero a la autoridad palestina para que siga pagando sueldos a terroristas presos o a familias de terroristas suicidas, que decirles a los palestinos, señores, siéntense a negociar. ¿Y por qué es más cómodo para Europa? Porque en este momento están llenos de musulmanes.
Los países europeos están siendo tomados por los musulmanes. En América Latina tenemos el mismo problema. Hay cada vez grupos palestinos más fuertes. Ahora me enteré que surgió en Argentina una organización para la liberación de Argentina que está manejada por grupos musulmanes chiitas de la Argentina. Y lo más irónico del caso es que ¿quiénes son los que están tratando de obligar a los palestinos a negociar? Los países árabes del Golfo. Ellos ya están cansados de los palestinos, quieren obligarlos a negociar a toda costa. ¿Por qué? Porque para ellos hay un peligro mayor que Israel o que los palestinos. Un problema mucho más grave que es Irán. Mientras tanto, se sigue manteniendo esta guerra de propaganda mentirosa y mientras tanto siguen surgiendo grupos de idiotas útiles que se dejan engañar por esa propaganda y la repiten como loros. La única forma, en realidad, de terminar con esto es cada comunidad judía del mundo, porque no es solo un problema de Chile, sino de todo el mundo, tiene que empezar a moverse, a actuar, frenar a estos grupos extremistas que diseminan propaganda, porque ya el judío que agachaba la cabeza no puede seguir existiendo. El agachar la cabeza nos costó 6 millones de muertos. Yo digo que ese judío que agachaba la cabeza murió en Auschwitz. Ahora hay una nueva generación de judíos y ese judío tiene que dejar de tener miedo y enfrentar cara a cara a los que difunden mentiras y demostrarle a aquellos idiotas útiles, como esos artistas del video chileno, que están siendo engañados, que están siendo usados y que la realidad es otra. Creo que he sido bastante claro. Una consulta, Isidoro. Mencionaste Argentina. Yo por lo menos conozco más de cerca el caso chileno. Chile, para los que nos están escuchando en el mundo, a lo mejor no lo saben, es el que tiene la colonia árabe que escapó de la Palestina de principios del siglo pasado, de árabes que eran cristianos y que porque los árabes musulmanes los querían convertir, decidieron escaparse e irse a Chile y fundar la colonia más grande en el mundo. Son aproximadamente 400.000 árabes que vienen del Líbano o de Palestina de aquel entonces. Por otro lado, así como en Chile existe esta proporción numérica de 1 a 20, o sea, 400.000 árabes contra 20.000 judíos, en que la colonia árabe es muy potente en Chile, tienen su propio equipo de fútbol, su propio estadio, tienen un lobby muy fuerte en lo político. En Argentina vemos que la comunidad judía, a pesar de ser la más grande del mundo después de la norteamericana, poco pudo hacer para prevenir o, por último, castigar a los que atentaron contra la Embajada de Buenos Aires o lo de la AMIA. Vemos el caso del fiscal Nisman, que se atrevió a investigar y resultó asesinado. Entonces, cuando les pedimos al judío que está en Chile o en Argentina, o a sus dirigentes que tienen que empezar a contestar, ¿tú crees que realmente cuentan con las herramientas o están un poco a merced de los gobiernos o de la situación país que les ha tocado vivir? ¿Qué opinas de eso? Mira, el caso de las dirigencias
judías, sobre todo en América Latina, es un caso muy triste. Y me duele porque yo me crié dentro de la comunidad judía argentina, trabajé para la comunidad judía en la Argentina. Actualmente las dirigencias están más por el puesto, peleando por el puesto y por conseguir limosnas de los gobiernos que por actuar. No, esto lo digo con todo el dolor del alma. Ya no creo en las dirigencias, pero sí creo en las juventudes judías. Mira, cuando era joven, actuaba dentro de un grupo sionista en la Argentina. Y veía una juventud que iba al frente, que no tenía miedo, que actuaba. Lo he visto cuando se enfrentaba a Tacuara, un grupo nazi que había en la Argentina que atacaba instituciones judías, y la juventud judía se defendía. Y se llenaban estadios para Yom Ha'atzmaut con banderas de Israel. Y se trabajaba en las NUOT, en las agrupaciones. Pero ¿qué pasó? Esa juventud, una gran mayoría, hizo aliyá, otros se dejaron llevar por la corriente del establishment y nunca actuaron dentro de la comunidad y permitieron que los mismos dirigentes se fueran perpetuando. Como digo yo, cambian de silla, cambian de institución. El que hoy es presidente de una institución, mañana es vicepresidente de otra y pasado vocal de otra. Y esas instituciones en todo el mundo, todas las comunidades, en especial en Latinoamérica, hace que no se pueda crear un frente común contra estos grupos palestinos extremistas. Por ejemplo, una vez hablando con alguien, recuerdo que le dije, si la muerte del fiscal Nisman en la Argentina se hubiera producido en los años 60, 70, que es cuando yo actuaba dentro de una sionista, la verdad se habría esclarecido en días. ¿Por qué? Porque había una comunidad judía fuerte, una comunidad judía que sabía responder a los desafíos del momento, que sabía actuar. Ahora no. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Vos hablás de la comunidad chilena. Sabemos que en realidad no es toda la comunidad árabe de Chile la que está detrás de esa propaganda falsa, sino un pequeño porcentaje. Pero la comunidad judía, en vez de salir de lleno a contestar, se calla y solo permite y solamente un pequeño grupo sale a responderle a estas personas. Eso es lo que está ocurriendo. Están, como diría yo, acobardados. Se callan. Ya basta de callarnos. 2000 años de silencio son demasiados. Ahora ya tenemos nuestro Estado. Somos otro tipo de judíos. No subamos más mansitos a los vagones. Hay que actuar. Y la juventud tiene que obligar a las comunidades a actuar, a las dirigencias a actuar. Dejar de callarse la boca. La verdad es que te encuentro mucha razón porque creo que con este 1 de julio se perdió una oportunidad única que difícilmente se va a repetir y que era la posibilidad de
con acciones comunicacionales potentes, fuertes, como a lo mejor haber llamado a todos los medios de prensa, canales de televisión, radio, para que la comunidad judía en Chile declarase que iba a presentar una querella por injurias contra la comunidad judía, por toda esta campaña ridícula, porque la verdad es que Benjamín Vicuña y compañía hicieron un soberano ridículo al exponer esto, cuando el día primero pasó y no ocurrió nada, porque todos sabemos, digamos, de que esta aplicación de soberanía sobre una parte del territorio C que ya digamos, de facto es judía, tenía que tramitarse todavía en el Congreso, legislarse, o sea, había muchos pasos para dar como para que realmente pudiese ocurrir algo en el terreno. Yo te comento de que a mí me llamó un amigo de España el miércoles, y me decía que cómo estaba la situación acá, o sea, casi preguntando si estábamos en guerra. Bueno, le aclaré que no, que era un malentendido que tenía, pero cuando el día jueves me comunico con otro amigo, o un amigo de Venecia se comunica, otro chileno, y me pregunta lo mismo, le digo yo, oye, tú eres una persona culta, instruida, ¿me estás bromeando o de verdad piensas que acá está ocurriendo algo como una anexión? Y el tipo me dice, no, mira, yo te puedo leer todos los medios de comunicación que hay acá y cómo están hablando de la anexión que en este momento está ocurriendo en Israel. Entonces, creo yo que eh, es tal la guerra comunicacional y que está, a mi juicio, muy bien implementada por la dirigencia árabe. Y creo que por nuestro lado estamos muy dispersos y la mayoría comentando lo mucho que les disgusta la situación, pero tal como tú decías, son muy pocos los que están dispuestos a salir a pelear para, para parar tanta mentira y tanta infamia. Por otro lado, yo creo que el antisemitismo, antijudaísmo en realidad, eh, es una cosa de que yo creo que estaba latente y siempre existía, pero cada vez está siendo un discurso de odio más común, más público, y tú sabes que el discurso de odio es lo que anticipa las acciones que ya significan hechos de sangre. Y es por eso, digamos, de que nos preocupa tanto esta situación que está ocurriendo en particular en Chile, donde vemos una campaña muy fuerte de la Federación Palestina y una respuesta muy débil de lo que es la dirigencia chilena. De hecho, estoy pidiéndole una entrevista al presidente de la comunidad judía en Chile para que un poco nos comente cómo lo ven ellos. A lo mejor nosotros estamos viendo desde acá algo que ellos están planificando, pensando hacer y que no sabemos, pero por lo menos lo que vemos hasta acá es mucha debilidad y cero contestación, porque una carta de respuesta enviada quizás a quién y que no se sabe quién la va a leer, al final en el inconsciente colectivo no logra nada. Pero el video que muestra que los palestinos van a ser desalojados, que van a perder sus casas, que van a perder sus tierras, queda en el inconsciente colectivo y genera odio contra la comunidad judía. Fuerte abrazo y estamos hasta la próxima semana, donde espero que estemos comentando nuevas noticias y esperemos que sean mejores. Esperemos, si Dios quiere. Hasta la ¿No? próxima. Shabbat Tov, Isidoro. Shabbat Tov.